lo dirigía el Departamento de Salud directamente, el secretario de Salud, pues tenía un comité ad hoc que hacía la revisión de las solicitudes y un director de la oficina de cannabis. En la actualidad la ley modificó eso. Básicamente el programa ahora lo dirige una junta reglamentadora que está compuesta por 9 miembros, de los cuales 6 miembros son ex oficio y hay 3 personas nombradas por el gobernador. Al momento hay 2 vacantes, es decir, una junta que está compuesta por 9 miembros, pues ahora tiene 7 miembros, hay dos sillas vacías, más pues todos los inconvenientes sociopolíticos que ha habido en Puerto Rico en los últimos tiempos, la incertidumbre en las agencias, pues la paralización que de alguna manera ha habido en la industria. El hecho pues que hayan 6 miembros ex oficio ha generado como consecuencia que en 3 meses la Junta Reglamentadora se haya reunido 3 veces. Entonces la Junta, como vamos a ver, tiene básicamente el poder total del manejo de la industria, es decir, es la Junta quien aprueba la licencia o la niega, es la Junta quien impone las sanciones, es la Junta quien decide los cierres, por lo cual pues yo me imagino que muchos de ustedes pasan por algunas zonas de la isla donde pareciera que hay unos dispensarios a punto por abrir y están listos y todo se ve listo y todo está preparado, pero no han podido abrir porque bueno, básicamente no les han entregado la licencia. Muchos de ellos ya pasaron por inspecciones finales, o sea que básicamente está el informe positivo de que cumplió con todos los requerimientos, pero mientras no se reúna la Junta, pues no hay ese proceso de aprobación. Entiendo que hay un fee para someter la licencia dependiendo si va a ser dispensario, distribuidor o que lo produce manufactura. Esa cantidad que se da como un depósito es reembolsable en caso, por ejemplo, de estos dispensarios que nunca se han abierto, no se van a abrir. ¿El dueño recibe su dinero reembolso? Sí y no. Nosotros dimos una gran lucha en toda esta parte reglamentaria y digamos ahí hubo un cambio positivo en el último reglamento porque usted no tiene que pagar el fee definitivo de la licencia sino hasta que haya sido emitido. Antes usted tenía que pagar el fee, digamos, de $20,000 para un dispensario cuando solicitaba la inspección final. Y si por alguna razón usted no lo aprobaban o no lo negaban, sí le iban a devolver el dinero. No sabemos en cuánto tiempo. Y básicamente le iban a dar un crédito en Hacienda. Es decir, que la devolución no era una devolución en metálico, en dinero, en cash, sino le daba un crédito de $20,000 al Departamento de Hacienda para, para las planillas, bueno, técnicamente esos créditos se pueden vender, pero este es un proceso ya burocrático complicado que no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, ese es el estatus actual. De los 3 miembros nombrados por el gobernador, hay 2 sillas vacantes. Esperemos que la nueva gobernadora pues llene las vacantes y sobre todo las llene con gente que conozca la industria. Realmente hemos tenido en el pasado miembros en la Junta que no conocen la industria y realmente pues resulta complejo la evaluación de una solicitud. Pues si usted no conoce, si usted realmente no tiene experiencia. Yo les puedo decir que hasta la semana pasada ningún miembro de la Junta Reglamentadora había pisado un establecimiento de cannabis. Entonces, yo siempre me he preguntado cómo evaluar una solicitud en papel de cultivo, de manufactura, de dispensar una solicitud de estas finales, si realmente no tienes una idea clara de cómo funciona en la práctica estos establecimientos. Veo que pues hay miembros que son nombrados por el gobernador. Todos los secretarios y el superintendente de la policía son nombrados por el gobernador y aprobados por la legislatura. Esos miembros al final son nombrados directamente por el gobernador y... Sí, son nombrados directamente por el gobernador.
Actualmente hay un proyecto de enmienda de la ley 42 que quedó de la sesión pasada, un proyecto del presidente del Senado, Rivera Chats, donde está enmendando esta ley, está aumentando la cantidad de miembros a 11, no ha funcionado demasiado bien con 9, lo están proponiendo aumentar a 11, y que el presidente del Senado nombre un miembro directamente y el presidente de la Cámara nombre un miembro. O sea que serían los 6 miembros ex oficio más 5 otros miembros, 3 nombrados por el gobernador, 1 por el presidente del Senado, que ni siquiera es por el Senado, es por el presidente del Senado, o sea que es una designación directa, igualmente en el caso de la Cámara. El tiempo de los nombramientos. El tiempo de los nombramientos no tiene un tiempo definido. Son cargos de libre nombramiento y remoción, motivo por el cual pues puede venir un cambio de son gobierno, puestos de confianza. un cambio de gobierno y reemplazarlos a todos. A los 9 o a los 11. A los 15, a lo que sea. Perdón. ¿Y cuáles son los requisitos para ¿Cómo ahora estabilidad? Requisitos para pertenecer a la Junta Reglamentadora. Bueno, que te nombren jefe de alguna de esas agencias. No, dice que se supone, dice la ley, que tengas que tener experiencia en el área médica, principalmente, o en el área bancaria, o representar a los pacientes. Usualmente se pretendía que esas 3 vacantes se rellenaran con alguien que representara a los pacientes, con alguien que representara el sector financiero y eventualmente alguien que representara a los médicos y al colegio de farmacéuticos. Y ahí hay algo importante, que es que debería haber un miembro que represente a la industria. ¿En qué sentido? No solo por tener alguna participación y alguna voz, sino nuevamente, y ustedes se van a dar cuenta, los que están renovando, los que van a empezar a trabajar en la industria. O sea, ahí es donde realmente metiendo mano, como se dice aquí, es que y con la experiencia es que realmente se aprende y se entiende cómo funcionan estos establecimientos. Entonces, cómo dirigir política pública, cómo crear la política pública en el caso de la Junta, si usted no sabe realmente cómo funciona un cultivo de cannabis medicinal o una manufactura. Y ahí es donde yo creo que, por ejemplo, esa equivocación que tuvieron con el ejemplo que puse al principio de los concentrados, eso es desconocimiento. Eso fue un intento de hacer una interpretación literal de que como no decía que se permitía un medio mecánico estaba prohibido, y resulta que están limitando a los pacientes acceso a los concentrados más safe que pueden haber. Disculpe que no le había dado. No, una pregunta. ¿Cada cuánto se supone que se reúne la Junta? Muy buena pregunta, y la ley no lo dice, y el reglamento no lo dice, y la Junta no tiene un reglamento de funcionamiento o unos estatutos como los tienen algunas otras juntas. Entonces todo es al azar, todo es cuando sea, donde sea y como sea. Cuando quieran. Sí, señor. Entonces no hay estructura. Sí, señor. ¿Hasta qué punto la industria puede solicitar vistas públicas para enmendar el reglamento en esta? Siempre, digamos, más que la industria, un poco tendría que cumplirse con los requisitos de las enmiendas por iniciativa popular. O sea, que sería recoger un número X de firmas y llevarlo a la legislatura. Y yo les pido que estén bien atentos con el proceso que se va a dar ahora, porque yo creo que ese proyecto de enmienda no es favorable para el proyecto, ya que no estoy hablando ni de la industria, ni de los pacientes, ni nada por el estilo, pero yo creo que nada más con el hecho de poner 2 miembros adicionales, hay una idea también que la traen desde que el programa empezó, de que los botenders tengan que ser farmacéuticas. Eso están tratando igualmente de impulsarlo. Están eliminando la licencia de médico para recomendar cannabis.
y promoviendo que todos los médicos puedan recomendar cannabis. Entonces, bueno, pareciera que los comentarios de pasillo indicaban que había pues un proceso de cabildeo de un grupo específico de la sociedad que estaba promoviendo pues ese tipo de cambios. Yo creo que al final del día también les puedo decir que en el pasado quizás no había tanta información como hay ahora. En las vistas en el pasado no habían 95.000 pacientes. En las vistas en el pasado no habían 5.000 licencias ocupacionales, por lo cual digamos que es una invitación para que todo el que crea que se ve afectado, cree que tiene algo que opinar en este asunto, pues que se haga de alguna manera parte activa de las conversaciones que se vayan a dar con estas enmiendas que requieren vistas públicas y estuvieron a punto de bajarla por lo que llaman descargue y aprobarla el último día de la sesión legislativa. Hay trabajo igual de manufactura y agricultura. Hay trabajo en manufactura y agricultura Actualmente. Igual que los que están en dispensarios, que van a sacar los dispensarios. Sí, yo he visto un aumento exponencial de tanto de pacientes como de puestos de trabajo. Yo creo que hoy en día hay demanda para cultivadores. Hay demanda para cultivadores y hay demanda para gente en manufactura y hay demanda para bartenders. Hay mucha demanda para trimmers. Que está dividida la industria. El que crece no puede manufacturar. No, la industria está creada en Puerto Rico, similar a otras jurisdicciones, donde se permite, es más, en un principio era una cosa que se estimulaba que hubiera una verticalidad, es decir, que el que cultivara pudiera manufacturar y pudiera dispensar. Eso es posible en Puerto Rico, ¿no? La única restricción es que usted no puede ser dueño de establecimiento y tener un laboratorio o ser parte de un laboratorio, porque como está montado el sistema regulatorio, pues los laboratorios tienen que ser independientes y cualquier producto que vaya a ser dispensado tiene que pasar previamente por un proceso riguroso de pruebas de laboratorio. Yo diría que Puerto Rico es una jurisdicción bastante restrictiva, cosa que yo creo que desde la industria y desde los pacientes se apoya. Es costoso el tema de la cantidad de pruebas de laboratorio que hay que hacer, pero tú le estás asegurando al paciente que el producto que está recibiendo en sus manos es un producto pues, realmente con unos estándares de calidad excepcionales. En el caso de la flor requiere 8 pruebas de laboratorio, en el caso de los comestibles y concentrados 4 pruebas de laboratorio, por lo cual pues nuevamente los controles de calidad pues son bastante rígidos. Y creo que el comentario es pertinente, que según cómo está estructurado el proceso de toma de muestras desde el punto de vista reglamentario, se supone que no puede haber truco. ¿A qué me refiero con eso? Se supone que el proceso es que usted cultivador, usted manufacturero, una vez tiene un batch de un producto listo, usted tiene que poner en disposición del laboratorio que lo visita sus facilidades. Usted no puede llevar la muestra directamente al laboratorio. Digamos que son 400 cartuchos de aceite, pues el batch, usted tiene que ponerle a disposición del laboratorio los 400 cartuchos de aceite y el laboratorio escoge aleatoriamente una muestra representativa para hacer esos pruebas. Tú como no puedes coger la muestra. Está prohibido. Es una violación reglamentaria que el cultivador o el manufacturero coja directamente la muestra. El micrófono me da miedo. Mira, yo estoy empezando ahora mismo. Estoy desde cero, Rich. A mí me gustaría montar mi propio dispensario. ¿Cuál es la trayectoria que tú me recomiendas? Ahora mismo puedes ser la de agricultura, tú me recomiendas empezar en agricultura, y si tengo que tomar algún bachillerato en algo, ¿cómo tú me recomendarías para llegar a esa meta? Para abrir un dispensario. Mira, yo creo que, digamos, siempre es importante, si tú quieres realmente entender todo el proceso, entender la industria, empezar como trimmer. Como trimmer tú vas a tener en tus manos pues una planta seca donde
donde le vas a tener que dar forma y vas a poder ver tú las características de la planta, las distintas características de la planta, las distintas presencias pues, de terpenos, de tricromos, que en definitiva son los que producen un elemento diferenciador en la administración que haga el paciente. O sea, luego de ahí en adelante, pues moverse, si fuera posible, pues a la parte de cultivo y pasar. O sea, lo ideal sería poder correr todas las bases para entender la industria, digamos, holísticamente. Y en el transcurso, ¿usted me recomienda un bachillerato en química o...? Bueno, yo creo que lo que hay es que tener pasión, estudiar, creer en la planta, creer en realmente las condiciones, en las propiedades médicas, pero realmente no hay ninguna restricción en términos educativos de que alguien te asegure que si tú estudias tal o cual carrera vayas a tener un negocio exitoso. Sí, en términos de capital, pues para un dispensario requiere demostrar una capacidad financiera de $250.000 a la Junta Reglamentadora. Hay distintas maneras de demostrarlo, digamos, no tiene que ser que tenga $250.000 depositados en una cuenta bancaria, pero es uno de los requisitos, digamos, que va a evaluar la Junta Reglamentadora antes de emitir una licencia. Por aquí teníamos una pregunta. En cuestión de los laboratorios, ¿cómo usted ve que va, o sea, usted piensa que en el futuro van a abrir más laboratorios per se o que como tal el negocio de los laboratorios va a seguir creciendo? Mira, yo te voy a ser completamente sincero. Yo creo que la industria de Puerto Rico está mal planificada. Las razones las voy a explicar, porque no puedo hacer un statement de esa manera sin explicar. No se utilizó ningún criterio para establecer de entrada la cantidad de licencias de cultivo, de manufactura y de dispensario que un mercado como el de Puerto Rico podía aguantar. Usualmente los dispensarios, por ejemplo, en muchas otras jurisdicciones, se determinan sobre la base de criterios de saturación o de X cantidad de número de pacientes por dispensario. Hay jurisdicciones donde, por ejemplo, el cálculo era más o menos 2.500, 3.000 pacientes por dispensario. Hoy en día, si tú sacas el número de dispensarios que hay y la cantidad de pacientes, te darás cuenta que el promedio debe ser como 400 pacientes por dispensario, 450 pacientes por dispensario. O sea que pareciera que hay muchos dispensarios para la cantidad de pacientes que hay, y a su vez, pues, los que son pacientes se podrán haber dado cuenta que había una situación de escasez, y hago el quote a propósito de escasez, porque si uno observa la cantidad de pies cuadrados de cultivo que están aprobados en Puerto Rico versus la cantidad de pacientes que hay, si todos los cultivos estuvieran cultivando los pies cuadrados que tienen aprobados, existiría la capacidad para atender entre 250.000 y 300.000 pacientes. Con los pies cuadrados aprobados en Puerto Rico hoy, ¿qué ocurre? Ya le voy a dar la palabra. ¿Qué ocurre? Pues que hay establecimientos que solicitaron 80.000 pies cuadrados y están cultivando 5, están cultivando 10. Ah, ¿por qué? Son morones. No, es que usted tiene una compañía que tiene una licencia de cultivo de 5.000 pies cuadrados y vale 200 pesos. Usted tiene una compañía que tiene 100.000 pies cuadrados de cultivo y vale 50.000 pesos. Es decir, la cantidad de la licencia de cultivo que usted tenga aprobada le da un valor a su compañía. Y real puede ser, si no los tienes cultivados, no tienes la capacidad necesaria para cultivarlo. Pero eso ha sido una de las razones por las cuales mucha gente ha evaluado que el fee de tener X cantidad de pies cuadrados de cultivo me cuesta X cantidad de dinero, es mucho más rentable, lo que eso le aumenta el valor de mi compañía de lo que tengo que pagar por el fee. Entonces,
pues hay gente que no está cultivando ni 1% mínimo de lo que tiene aprobado. En regulaciones anteriores había una obligación de que tenías que cultivar al menos el 50% de lo que tenías solicitado por licencia, y si no lo tenías cultivado, la Junta, o en ese caso el Departamento de Salud, podía reducirte los pies cuadrados de cultivo. Y adicionalmente, pues no es un secreto para nadie que hay algunos cultivos, y esto no es una crítica, cada quien tiene su modelo de negocio y hay que respetarlo, pues. Hay algunos cultivos que solamente le venden a determinados dispensarios o a determinadas cadenas, por lo cual, pues, por supuesto, hay disponibilidad en algunos dispensarios, pues en algunos otros no. Y no es un secreto para nadie que uno pudiera decir cosas como, por ejemplo, que si en un dispensario no hay flor, los pacientes no entran, que si un dispensario en Whitmaps la gente se da cuenta que no tiene flor, la gente no va. Y realmente Puerto Rico hay que entenderlo como una jurisdicción con su propia cultura, con su propia idiosincrasia, y nos hemos dado cuenta que el consumo entre flor y comestible está en un range más o menos de 70-30, cuando en otras jurisdicciones quizás ha podido haber bajado hasta 50 flor, 50 comestibles y concentrados, o 55 flor y 45 lo demás. Puerto Rico se mantiene una tendencia de 70-30 aproximadamente. Esa es la explicación que yo puedo dar desde mi punto de vista. Quizás pueden ver algunos elementos adicionales, pero por eso yo digo que no, porque realmente el cultivo es en ambientes controlados. O sea, realmente yo diría que ahorita el 90% del cultivo en Puerto Rico es indoor, y tú estás recreando indoor pues los ciclos del sol, y estás recreando la temperatura óptima y la humedad óptima para que esa planta crezca. En Puerto Rico al momento solamente hay un greenhouse que es bastante nuevo, lo visité hace como 4 semanas, bien interesante. Hay un challenge con el manejo del calor y de la humedad, pero las plantas al momento se han adaptado bastante bien.